Esta judeidad se empieza a construir a la par que la cristiandad y va a apartar, va a poner como algo distinto a las comunidades judías, incluso moralmente. Si la cristiandad dice que los judíos son moralmente deleznables y están en decadencia, la judeidad va a decir lo mismo de los cristianos. Y es así como se empieza a distanciar cada vez más. Dos paradigmas culturales y religiosos que lo cierto es que tendrían que complementarse en todos los sentidos. Entonces, cuando se viene la ilustración europea y la Hakalá, que es la ilustración judía, también dentro de la judeidad se construye un muro todavía más alto para no mezclarse con los cristianos, sean ilustrados o no. Para el siglo XIX, esta diferencia, esta distancia es abismal, y es justamente el surgimiento del Estado Nacional decimonónico, como lo conocemos ahora, que es el que nos rige ahora con sus cambios, pero es una herencia del siglo XIX. Este constructo occidental homogeneizante que busca que todos los habitantes de un territorio tengan una lengua nacional, que tengan un pasado, una historia, unas tradiciones iguales, y los que son distintos pues o se ponen las pilas o quedan fuera. Dentro de este nacionalismo del Estado Nacional se alimenta la idea de dos cosas. Primero, los judíos son un pueblo aparte, no son europeos, son semitas, y como semitas no tienen nada que ver con Europa. Y la segunda cosa, no hay manera de incorporarlos al Estado Nacional. ¿Qué podemos hacer con estos judíos? Es ahí cuando surge no el antijudaísmo. El antijudaísmo es medieval y tiene que ver con cuestiones religiosas. Ahí surge el antisemitismo, porque los judíos no europeos, semitas, son detestables, son desechables, y por tanto hay que eliminarlos. Y si no los podemos eliminar, pues por lo menos que se larguen. Entonces es cuando se empiezan a dar matanzas sistemáticas de judíos, sobre todo en el este de Europa. Los famosos pogroms, o pogromos es una palabra ucraniana, que es básicamente la eliminación de aldeas judías enteras. En esta construcción de los estados nacionales, en esta construcción de conceptos como el antisemitismo, que etiqueta como semitas a judíos europeos que de semitas no tienen absolutamente nada, porque no es cierto que hablaban hebreo. Los judíos, la mayoría de los judíos de Europa en el siglo XIX hablan yiddish, que es una mezcla, es una variante del alemán, pero tiene mezclas del checo, del húngaro y palabras en hebreo también, y usa el alefato, el alfabeto hebreo, para escribir, pero es una lengua indoeuropea. Entonces no hablaban hebreo, porque por ahí escuché a un historiador mexicano, por cierto, judío, sionista, que dice que los palestinos ni siquiera hablaban árabe, que se apropiaron de esa lengua, y entonces que tampoco son semitas lingüísticamente. Pues los fundadores del Estado de Israel, los sionistas, menos. Sí, o sea, tenemos a estos criterios tan ridículos. Bueno, entonces surge ahí lo que llamamos antisemitismo, que tiene que ver con una cuestión racial, étnica y cultural. Aquí lo de menos es la religión. Lo que importa es que estos judíos que tienen además en sus manos las finanzas de Europa dejen de controlar la civilización cristiana, la cristiandad. Entonces hay que deshacernos de ellos. Hay un hito
hito histórico, un acontecimiento histórico que va a terminar de impulsar lo que será el movimiento sionista. En 1870, después de la guerra franco-prusiana, que va a dar origen al Estado alemán, Alemania no estaba unificada hasta 1870, los franceses hacen una especie de introspección, de análisis de por qué perdieron la guerra, por qué pierden los franceses. Y como parte de la explicación, van a expresar una traición. Aquí hubo traición, alguien nos traicionó, alguien le pasó información al ejército prusiano y por eso perdimos la guerra. ¿Y quién es el culpable? Pues un militar de origen alsaciano, francés, pero de origen alsaciano, y Alsacia es una región hasta la fecha de lengua y cultura germánica. Los alsacianos no hablan francés como primera lengua, hablan alsaciano. Ahora es parte de Francia. En ese momento quedó como parte de Alemania. Pero entonces, ¿quién tiene la culpa? Alfred Dreyfus, que es un militar alsaciano del ejército francés. ¿Hay alguna prueba contra Alfred Dreyfus? Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Cuál es el problema con Dreyfus? ¿O por qué se le inculpa? Se le hace un juicio marcial, se le condena, se le encuentra culpable, se le denigra, se le quitan todos los rangos militares y se le condena a prisión perpetua en la isla del Diablo, que está en medio de la nada. ¿Cuál es el defecto o el elemento inculpatorio de Alfred Dreyfus? Que es judío. El juicio llama tanto la atención que lo van a cubrir periodistas de muchas partes de Europa. Entre ellos, el dramaturgo Émile Zola, que incluso escribe un documento que yo les recomiendo mucho, lo pueden encontrar en internet, que se llama J'accuse, yo acuso, donde hace un listado de todas las arbitrariedades que se cometieron en el juicio contra Dreyfus y que aún así lo llevaron a la condena. Y entre estos periodistas está también uno austrohúngaro que vive en Viena, que trabaja para el periódico más importante del Imperio Austrohúngaro y uno de los más importantes de Europa en ese momento, que es Die Neue Freie Presse, la nueva prensa libre, y a él le toca cubrir el juicio. Y cuando hace esa cobertura, se siente verdaderamente horrorizado de todo lo que el gobierno francés está cometiendo contra un hombre evidentemente inocente. ¿Qué es lo que une a este periodista, Theodor Herzl, con Dreyfus? Theodor Herzl también es judío, pero no es un judío practicante ni remotamente. Es más, ni se acordaba que era judío. No tenía absolutamente ninguna práctica judía. Sus hijos no habían sido criados dentro del judaísmo porque su esposa no era judía. Pero cuando él ve lo que está pasando con Dreyfus, su judaísmo como nacionalidad, no como religión. No es que se haya vuelto más religioso y del juzgado se fue a la sinagoga más cercana a pedirle a Adonai que por favor obrara un milagro y liberara a Dreyfus. No, nunca va a ser un judío practicante, de hecho. ¿A qué nos estamos refiriendo con este renacimiento del judaísmo de Herzl? Al judaísmo como nacionalidad. Porque ya entonces estamos hablando de un pueblo judío. ¿Y a qué se refiere este pueblo judío distinto a Europa? A una invención. Porque si los sionistas dicen que el pueblo palestino es algo inventado, pues podemos decir lo mismo del pueblo judío. Porque eso de que todos los judíos descendemos de los hijos de Jacob es por supuesto una chorrada. O sea, más allá de la tradición, esto es insostenible, por supuesto. Pero la construcción del pueblo judío se hace en función de creer que todos los judíos del mundo, y todos los judíos del mundo, ¿quiénes son los judíos del mundo? En ese momento, en el siglo XIX.
Theodor Herzl está pensando en los judíos Mizrahim, es decir, los judíos orientales, los judíos de Irán, que todavía